Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de una carta que junto con la muerte, el colgado, el diablo, crea sudores fríos entre los consultantes y pone los ojos como platos a los lectores cuando aparece sobre la mesa, y es, como ya sabes, la carta de la torre. Vengo a decir aquí que este no es un vídeo tradicional, un vídeo al uso, donde nosotros explicamos los términos clave, explicamos la torre, no. Esto forma parte de un vídeo que se une a la lista de reproducción llamada Conversaciones con mis arcanos, que forma parte de este canal, donde yo voy hablando de todos los triunfos desde un punto de vista un poco más desenfadado, más reflexivo, y siempre hago una comparativa con el otro sistema más famoso, porque ya sabéis que este es un canal donde hablamos de las maravillas tropicales del Marsella, pero que también hago una comparativa en este tipo de vídeos con el otro sistema, que es el de Rider-Waite Smith, es decir, de las barajas ilustradas por Pamela Colman Smith, que es el otro sistema más utilizado por tarotistas, ¿no? Porque a veces los triunfos, que en esa baraja se llaman arcanos, no coinciden tanto iconográficamente con las alegorías de los triunfos del tarot de Marsella. Bien, que me pica el ojo. Hoy, hablando de la torre, primero vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a decir que concretamente en el tarot de Marsella, la torre podéis ver que se llama la Maison Dieu o la Casa de Dios. Mi acento es terrible, como podéis ver aquí abajo, y que está escrito, y veis dos figuras que se precipitan al vacío desde una torre y un rayo en forma de llamaradas, ¿no? Como que destruye o intenta hacer colapsar esta estructura. Detrás aparece un escenario con naturaleza y demás. Bueno, las barajas de tarot más tradicionales, las barajas de tarot más antiguas, no siempre la torre aparece con esta iconografía. La baraja de Visconti Sforza, que es de las más antiguas, no conserva en concreto la carta de la torre, porque sabéis que la Visconti Sforza es una unión de diferentes barajas del siglo XV, está la Carigel y demás, y algunas de ellas, todas ellas fragmentadas, es decir, todas ellas no conservan todos los triunfos del mazo con el que se jugaba en ese momento, en la Italia del siglo XV, a mediados del 1400, entonces han ido conformando, ¿no? O han ido uniendo esos arcanos. En el tarot de Marsella, que es esta carta de aquí, es donde la torre se llama más la Maison de Dieu, ¿no? La Casa de Dios. Hay que decir, porque se han escrito un poquito ríos de tinta sobre este tema, que el tema de por qué se llama así, no hay fuentes definitivas que expliquen el por qué. Es decir, no podemos hacer afirmaciones rotundas sobre esto, y ya sabéis que este canal es un canal de rigor, entonces vamos a hablar un poco de qué o por qué se llama así, sabiendo siempre que no tenemos certezas. Bueno, una de las teorías de por qué se llama la Casa de Dios es un error tipográfico, porque bueno, sabéis que en otras barajas, aunque no se conserven, en otras italianas sí que se conservan otras formas iconográficas o escenografías de la torre. Mira, os voy a enseñar una aquí que se llama la saeta, el rayo. Esto no es una reproducción de una baraja antigua, es una carta que pertenece al Matronua, pintado por Valentina Di Luca, que ella hace un estudio también de las barajas antiguas, y aquí propone recuperar uno de esos significados de los mazos de los siglos pasados, ¿no? Que es el rayo, ¿no? Y aparece un rayo cayendo sobre un árbol. Aparece también en otros mazos antiguos. En el fino de la torre de Boloña también aparece una estructura de torre colapsando, y lo que más me interesa es que en algunas cartas del Minchiate, en vez de aparecer esto, en vez de aparecer una torre y la casa de Dios, aparece la casa del diablo. Y muchas veces aparece una casa en llamas, hay incluso una donde hay una mujer saliendo de la casa y un diablo, cogiéndola de los pelos. Es decir, la cosa es muy intensa, ¿vale? Como lo es aquí, es decir, aquí hay un colapso, hay una destrucción, hay una caída. ¿Y todo esto qué significa? Pues primero, que esto de la Casa de Dios no sabemos exactamente de dónde viene. También hay otras teorías que hablan en bibliografía, como Historia del Tarot de Isabel Madolí y otras fuentes, hablan de que puede ser una referencia bibliográfica a la Biblia, al Antiguo Testamento, concretamente al Génesis, donde está la historia de la Torre de Babel, que es esta historia donde los humanos, por soberbia,
construyen una torre para intentar llegar a donde está Dios, ¿no? Dios en el cielo, entendido como la divinidad en aquella época, en la antigüedad, ¿no? Y Dios, un poco enfadado por la presunción de estas criaturas que él había creado, decide castigarlos. Entonces hace colapsar la torre, hace colapsar esa estructura de valores tan soberbia y además les impone el castigo de no poder hablar entre ellos la misma lengua, fragmenta las lenguas, entonces empieza la incomunicación y la fragmentación de los seres humanos entre sí, ¿no? Bueno, una gracia esto que hace, en fin. El caso es que otra de las hipótesis es que haga referencia a esa alusión al Génesis del Antiguo Testamento con la Torre de Babel, como también hay otras alusiones en la baraja, como ya sabéis, con la carta del juicio, que obviamente hace alusión al juicio final, ¿no? Es decir, hay ahí un par de referencias a la Biblia, porque no olvidemos que todos estos mazos se construyen en Europa bajo la cultura cristiana, concretamente católica. Y esto siempre va a permear en algunas de las alegorías de los mazos del más allá. Bueno, ¿qué queremos decir sobre la torre? Más allá de las posibles alusiones que haga, yo tengo una teoría también, que esto no está probado, y es que es posible que, bueno, la familia enemiga natural de los Visconti se llamaba de la Torre, y fueron derrotados por los Visconti en 1277 en una, digamos que a Napoleón de la Torre, que era uno de los que gobernaba Milán. Bueno, esto es mucho más largo de explicar, ¿vale? Porque es una lucha entre gibelinos y, bueno, no interesa. El caso es que los Visconti consiguen erradicar esta familia, y los Visconti eran una familia aristocrática y se hacen dueños de Milán, y yo no lo puedo comprobar porque no hay bibliografía y no me he ido a estudiar lo suficiente, pero me gustaría también pensar que a lo mejor hay una alusión al emblema de los de la Torre unido a esta sensación de catástrofe o calamidad. Sin embargo, ya os digo, esto es una teoría mía que no se puede contrastar porque no hay información sobre ello y no se conserva la carta de la Torre y de los Visconti. Pero bueno, la familia de la Torre, esta familia milanesa, digamos que formaba parte de los que apoyaban al Papa, y la familia Visconti los que apoyaban al emperador, que no vamos a entrar aquí porque es una historia como muy larga, sociopolítica, pero vamos a decir básicamente que eran familias enfrentadas. Y Guido Visconti, que fue nombrado arzobispo de Milán, los de la Torre no le permitían entrar en la ciudad, estaba proscrito, y él inicia una campaña de persecución cristalizada en la figura de Napoleón de la Torre, que era la persona que en ese momento representaba el emblema de la torre, que era su escudo era literalmente una torre, y en una emboscada nocturna a las afueras de Milán estaba Napoleón con todo su ejército para hacer una ofensiva contra los Visconti, pero fueron traicionados por ese pueblo pequeño donde estaban, y los habitantes abrieron la ciudad y Guido Visconti entró y los acribilló, los masacró. Y acabó con esa familia. Bueno, el Napoleón vivió un año más en una jaula en la intemperie, le pasó de todo, pero bueno, yo también tengo esa teoría que no sé si se puede contrastar, pero veo ahí una referencia bastante clara. Dicho esto, que esto es una teoría todavía no contrastada, ya veremos si en el futuro se puede contrastar, también podemos ver que la baraja de Rider tiene una similitud iconográfica muy parecida. En vez de la torre estar sobre tierra plana, está sobre una especie de altiplano, ¿no? Y más allá de la ambigüedad de estos rayos con volutas aparece claramente un rayo. Y más allá de esas bolitas que simulan movimiento aparecen esas llamas, ¿no? Saliendo de ahí. Aquí nosotros vemos esa parte superior de la torre colapsada como si fuera una parte superior con los alminares propios de una torre defensiva medieval. Aquí yo creo que lo confunden un poco con una corona humana, o han querido cambiar su significado original y hacer más alusión a esa torre de Babel o a esa caída de la soberbia o la presunción de los imperios de lo humano. Sea como fuere, esta cartita no puede ser leída de forma positiva. Esta carta es una carta ominosa. Es una carta que cuando aparece sobre la mesa nosotros tenemos que pensar en lo que supone caer al vacío desde una torre, en un colapso.
y además un colapso causado por fuerzas que no están bajo nuestro control, es decir, tiene una parte de sorpresa, tiene una parte inesperada, tiene una parte brusca, tiene una parte de estupor, tiene una parte de sorpresa, desagradable. Entonces, yo sé que últimamente la lectura de esta carta tiene mucho que ver con la psicología junguiana y le añaden esta cosa de derribar estructuras, dejar caer maneras de pensar o maneras de hacer de antes, ¿no? Como que arrasar todo hasta los cimientos para volver a reconstruir otra cosa. Es una manera muy interesante de verlo, es un añadido al tarot, es decir, el tarot va evolucionando, como va evolucionando la cultura, y es un añadido, una capa más, que nosotros le podemos poner a la torre, por supuesto, pero a mí me gustaría un poco intentar observar esta carta desde una visión un poco más antigua. Ya sabéis que en este canal siempre intentamos recuperar un poco la mirada de los creadores lo más originales posible de las alegorías de los mazos. Entonces, yo creo que en este caso, en el de la torre o en el de la saeta, también puede aparecer con los Minchiati, con lo de la casa de Dios que hemos visto, hay siempre una alusión al desastre, hay siempre una alusión clara a la tragedia. Entonces, está muy bien intentar darle luz a esta carta en las lecturas, pero no podemos olvidar cuál es el origen de tales imágenes, ¿no? No es una lectura positiva, no es una lectura tranquila, no es una lectura pacífica, es una advertencia. Yo a veces también quiero pensar que si le damos esa mirada de Torre de Babel, puede ser también una alusión a un exceso de soberbia, a un exceso de confianza, al intentar forzar cosas que están más allá de nuestras competencias. Esa también podría ser una lectura interesante si lo relacionamos directamente con esa alusión a la Torre de Babel del Génesis. Si nosotros lo hiciéramos alusión a esta unión entre el Visconti de la Torre, que decía yo, podía ser que en una baraja de cartas un Visconti, cuando jugara con la Torre, hiciera alusión a esa familia que tanta catástrofe y tantos problemas y tanto mal agüero les daba, ¿no? Pero ya os digo, esto está sin demostrar, esto es una teoría mía. De todos modos, si observamos aquí la saeta, también vemos que hay una posibilidad de desastre o de colapso que viene del cielo, en el que nosotros somos un poco más víctimas de esa situación. Las figuras que aparecen en estas escenas no pueden hacer gran cosa por lo que está sucediendo, no pueden cambiar nada, ¿no? De esa situación, de ese rayo que cae, ¿no? O de esa ventolera divina que viene desde arriba. No puede hacer más cosas que sucumbir ante ella, ¿no? O huir. Intentar huir, por ejemplo, en el caso de la Casa del Diablo de los Minchiate. Pero no podemos hacer mucho más que sufrir las consecuencias de ello. Y esto es una reflexión muy interesante, que no debemos olvidar cuando nosotros leemos la torre, en mi opinión. Y es que hay cierta parte que escapa a nuestro control. Hay cierta advertencia en esa carta sobre la mesa. Hay cierto decir, mira, aquí se viene. Agárrate el cinturón, observa, estate preparado. ¿Estate preparado para qué? Estate preparado para sorpresas no siempre agradables. Mira, voy a poner un ejemplo que ya puse hace muchos años en este canal, porque claro, aquí ya, quieras que no, me estáis viendo hacerme vieja. Pues uno de los primeros vídeos, o al menos de los del primer y segundo año del canal, porque ya llevamos 5 o 6 años, ¿no? Pues ahí hablaba de una situación que me pasó con la torre que me parece bastante ilustrativa. Y es que yo estaba haciendo una lectura personal para mí, estaba en un buen momento, y en ese momento me salió en la parte central de la tirada la torre. Y yo digo, ¿la torre? ¿La torre de qué? Si yo estoy fenomenal, ¿sabes? Me encuentro bastante bien, todo va bien, no entendía muy bien exactamente dónde se colocaba esa carta dentro del contexto de mi pregunta y del momento que yo estaba viviendo. Bueno, pues un par de días después tuve lo que ya llamamos el famoso momento torre. Es decir, de la nada yo acabé teniendo una discusión, una pelotera brutal con mi compañero en el coche, en medio de Lisboa, que aquello podía haber sido grabado. O sea, tuvimos una discusión espectacular, ahí salió de todo y claro, cuando yo volví a casa dije, ok, o sea, la torre me estaba avisando que eso era lo que yo iba a vivir. Es decir, que yo iba a tener un momento intenso, doloroso, un momento duro.
A ver, obviamente hay muchas posibilidades momento torre en la vida, pueden tener muchos contextos, pero la esencia misma de la carta viene un poco a decir que van a suceder cosas, que vas a sufrir más que poder cambiar, que vas a vivir desde ese lugar en el que vas a intentar que esta ola no te arrastre. Quiero dejar esto muy claro yo sé que en el tarot evolutivo esta carta siempre se le da un tono positivo, pero debemos ser prudentes con esa positividad. Debemos darle al lector al consultante, la posibilidad de trabajar con esto desde un lugar de resiliencia. Obviamente no tenemos que rasgarnos las vestiduras y decir, bueno, pues ya está, todo está perdido. Obviamente no, pero no debemos dejar de darle, en mi opinión, ese tono de advertencia, ese tono de, mira, cuidadito. Porque si no, nos despegamos un poco del sentido original de la carta. Que incluso en el Rider-Waite el fondo es negro. Es decir, aquí hay un énfasis en el color, en la estructura. O sea, directamente aquí hay pánico en las miradas de las figuras. El Marsella es un poquito más comedido con esto. Y el mío en concreto, del Mama Miyuki, es que hasta las expresiones son... Pero en esta... Perdón. En esta, aquí no. Aquí hay pánico, hay miedo y es una imagen trágica. Entonces, ¿cómo debemos leerla? Esa es mi opinión, debemos leerla así, no despegándonos del todo de las propuestas originales, porque incluso aunque sean otros escenarios, esa sensación siempre va a perdurar, esa sensación de que hay algo negativo sucediendo, que hay un peligro, ¿no? Bueno, ya me comentáis, no quiero hacer más largo este vídeo porque quería hacer mucho hincapié en esa cuestión de observar la torre tal y como es, observar la torre por lo que es en sí misma, ¿no? A pesar de que luego le queramos dar una mirada constructiva. Pero la escena que ella propone es una escena trágica y no debemos, en mi opinión, desapegarnos en exceso de ese significado. ¿Cómo debemos leerla? Bastante cercanos a esa propuesta. Aunque luego le añadamos resiliencia a la mirada, pero no podemos, ya digo, como con las cartas de la muerte, ya sabéis que en este canal yo siempre propongo ese tipo de cosas, no dejar de ver la carta que tenemos delante de nosotros, aunque nos gustaría leer otra cosa, que eso es una cosa que sucede mucho, especialmente los estudiantes de tarot, especialmente con una tirada complicada, que tú quieres edulcorarla, sobre todo si es para otra persona, quieres decirle que todo irá bien, que aunque tenga un diablo, una torre, tal, no pasa nada, pero hay veces que casi viene mejor decir, oye, aquí hay algo que no está guay, aquí hay algo que hay que revisar, aquí hay algo que, ¿sabes? Observa, estate atenta, intenta navegar la ola. A veces es mejor ser fiel a la imagen que no huir de esa posición y de esa lectura, intentar darle siempre un tono positivo. Obviamente no hay que asustar al consultante, pero tampoco hay que mentirle. En fin. Ya me decís cómo leéis vosotros la torre. Ya me decís... Porque la torre es una carta que no gusta. No es... O sea, todo el mundo, pues eso, hablamos de la estrella, no sé, de la emperatriz, pero claro, la torre no tiene muchos fans. Pero es una carta que a veces es sorprendente la cantidad de información que nos puede dar, sobre todo si observamos las cartas que la rodean. Es una carta muchas veces muy útil, aunque no sea agradable. Y eso es lo que yo, digamos, desde aquí os propongo a observar y os propongo a trabajar con ella, con esa posibilidad de verla con un potencial a pesar de la dificultad propia de la alegoría de la torre y de todo lo que ella trae y de esa lectura que nunca se puede desligar de cierta parte densa, de cierta parte difícil, de cierto desafío. En fin, un besito muy grande. Si has llegado hasta aquí, gracias, que últimamente con estas rapideces no acabamos los vídeos. Y espero que estés bien de salud, ya lo sabes. Espero que tengas muy felices lecturas, que si estás en Europa te mando
Mis besos y espero que estés aguantando el calor como puedas, como lo hago yo. Y si estás en Latinoamérica, en una latitud que ahora mismo es otoño, disfruta del jersey, disfruta de los cafés calientes, de los paseos, de los árboles con hojas cayendo, porque es una de mis estaciones favoritas y espero que la disfrutes. Espero que puedas dormir disfrutando de tu edredón mientras nosotros aquí nos derretimos. Y ya me despido, un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo.